A Fondo. A ver, ¿cómo empezar este programa hoy, 11 de julio, primer aniversario de la rebelión popular ahogada por la represión? ¿Cómo hacer la crónica de unas protestas que, al grito de patria y vida, pasearon el descontento popular de un extremo a otro de la isla? ¿Cómo procesar la amargura de saber que ahora mismo somos el país del mundo con el mayor número de presos políticos menores de edad? ¿Cómo enfocar la válvula de escape y el tráfico humano que constituye el éxodo montado por la dictadura con la complicidad del régimen de Nicaragua, la familia rota, los forzados al exilio? ¿Cómo ubicar el hecho concreto de que haya quienes desde las instituciones en Washington buscan blanquear la dictadura? ¿Cómo procesar las falsas encuestas o los falsos profetas y contrastarlos con una nueva generación de cubanos que en Miami o en Madrid o en Estocolmo o en Australia salen a las calles para apoyar a los que luchan por un cambio? Ningún ángulo, por muy periodístico que sea, es fácil. Ningún enfoque está libre de escollos o incluso de trampas. No es fácil hacer balance, pero lo vamos a intentar en la noche de hoy. Bienvenidos a Fondo. Muy bien, de verdad que qué honor y quién mejor que tener aquí a Sailí González Velázquez, esta activista que durante tanto tiempo veíamos, ella allá en Cuba, peleando, saliendo a la calle, acosada por las turbas, por la de la sociedad, con todas las zetas que merece. De verdad que para mí es un placer. La primera vez que estuviste aquí yo estaba con coronavirus y lamenté no haber estado para poder conversar. Así que te invito a que estés todo el programa conmigo hoy, ¿no? Gracias. Porque es un día especial. Otro periodista importante que es Mario Pentón, que es parte de nuestra casa y que ha reportado todo con la sensatez y la pasión, ¿no? Combinando ambas cosas, que es algo que yo no logro hacer nunca. Pero... Fue muy interesante porque justamente hacía un mes que yo empezaba aquí en América TV cuando suceden las protestas. Entonces, para mí fue como estrenándome en la televisión y semejante acontecimiento. A ver, hemos visto todos los hechos, tratemos de evaluar, ¿no? Dice Díaz-Canel que hoy se celebra una victoria, ellos le llaman del pueblo, de su gobierno. Vamos a escuchar esa manera torpe con que lo dice, pero lo dice. Por lo tanto, si aquí hay algo que celebrar, es la victoria del pueblo cubano, de la revolución cubana, ante los intentos de lo que querían convertir en un golpe suave, que para nada la variante Cuba era un golpe suave, era un golpe vandálico. Y eso fue derrotado. Y si vamos a celebrar algo, vamos a celebrar entonces esa victoria del pueblo cubano, que es una derrota más del imperialismo. Antes de pasar a la respuesta, tenemos desde Madrid a otra de las bravas, que es Liliana Hernández, colaboradora de Cibercuba. Buenas, de verdad que otro tremendo honor tenerte por acá, ¿no? En un día donde se mezclan alegría y tristeza. Buenas noches para ti y gracias por esperar. Debe ser que las 3 de la mañana allá en España, ¿no? No, las 2 de la mañana, pero también llevo unos días bastante fuertes organizando las manifestaciones y aquí en Madrid, ya sabes, o sea, no se duerme porque es mucho lo que hay que hacer, es mucho lo que hay que transmitir, pero contenta. Estos días merece la pena. Además de la preocupación que tenemos por Ariel Ruiz Urquiola, que ya está en el día 8 de su huelga de hambre y sed y nos mantiene despiertos con mucha preocupación. Sailí, dice Díaz-Canel que es una victoria, ¿no? Entonces, la pregunta es si está en lo cierto, si ellos lograron ganar, si se salieron con la suya o no. A ver, hoy sí se celebra, es el Día de la Rebeldía Nacional. Qué bueno que el nuevo Día de la Rebeldía Nacional es el día de una protesta pacífica en su mayoría, de una protesta donde se exigía libertad, donde se exigía democracia, y no una acción terrorista como la que ellos acometieron, una acción llena de hechos violentos como la que ellos cometieron el 26 de julio. Pero hoy también se conmemora el presidio político de más de 1.000 personas, que fueron más de 1.700, tengo entendido, según los informes de Justicia 11J y Cubalex, que fueron procesados por las manifestaciones del 11 de julio, de los cuales ahora mismo tenemos más de 800 personas que siguen presos políticos y por supuesto a ellos pues toda
nuestro respeto en estos momentos son los verdaderos héroes. Entonces, sí, se celebra y también se conmemora. Ok. A ver, quiero escuchar también a Yotuel, que nos envió un mensaje, porque sin duda, yo recuerdo el día que ellos presentaron la canción, la mayoría no nos imaginamos que iba a tener el impacto. Logró algo tremendo, que logró una consigna, que llevamos 60 años buscándola, tan sencilla y tan profunda a la vez como Patria y Vida, y que todo el pueblo la cantara de una punta a otra de la isla. Yotuel. Juanma, nada, vamos a seguir luchando, vamos a seguir puestos, vamos a seguir fajándonos por estos presos, por la libertad de Cuba, por este encarcelamiento que tienen no solamente con los presos, sino con un país entero. Esto es Patria y Vida, vamos a seguir reforzando las ansias de libertad de los cubanos y sobre todas las cosas vamos a seguir reclamando en cada sitio donde esté un cubano la libertad para nuestro país. Te quiero mucho, muchas gracias. Patria y Vida. Patria y Vida, muchas gracias. Mario, tu evaluación, no política, periodística, ¿no? ¿Cómo ubicar? Bueno, yo creo que Canel tiene razón. Es decir, es una victoria y él hace una diferencia sustancial. Una victoria para el pueblo y una victoria para la revolución. La victoria para el pueblo es que por primera vez desde el Machadato, desde los años 30, el pueblo cubano salió en masa a las calles por miles, por decenas de miles, a pedir libertad, a pedir democracia, a pedir derechos humanos. No pedían vacunas, no pedían comida, como dijeron aquí las personas cercanas al castrismo. Pedían libertad y cambio de sistema. En Holguín lo dijeron claro a la gente. Queremos un cambio de sistema, el fin de la tiranía. Entonces, para el pueblo cubano es una victoria. Por primera vez en 60 y tantos años, en más, no salía tanta gente a las calles. Para el régimen cubano, para lo que ellos llaman la revolución, también fue una victoria, porque a base de tranca llegó la tranquilidad. A base de golpes lograron aplacar esa rebelión popular. Y fue una victoria pírrica realmente, porque ¿dónde está hoy el régimen cubano? ¿Dónde tiene hoy el régimen cubano su solidez, digamos, moral? No la tiene. Es decir, tienen las cárceles repletas de jóvenes. Tienen un pueblo entero que sabe perfectamente que todo lo que dicen en la televisión es mentira. Que ven a Díaz-Canel con una frase que, vamos, no la podemos repetir en televisión, pero toda Cuba sabe cómo se le dice a Díaz-Canel, por más que traten de presentarlo como presidente. No, es él sin casa, todos lo sabemos. Entonces, ¿quién ha perdido aquí? Por supuesto que ha perdido el régimen y ha ganado el pueblo. A ver, Iliana, tú que estás en España y que eres una de las que se ha visto forzada a exiliarse, ¿no? Y vimos el día a día, tanto tuyo como de Sailí, de otros, es que es horrible vivir ahí con custodio frente a tu casa, todo lo sucedido. Algo interesante es que antes parecía que toda la fuerza contra el régimen venía desde Estados Unidos, pero los eurodiputados, incluso los eurodiputados que son socialistas, etcétera, se han visto empujados por las circunstancias, por los hechos, y por el grupo de Vox, que por mucho que lo critiquen, que se diga que es ultraderecha, ha estado fuerte, han venido aquí a Miami. De hecho, Germán Terz, que es el que vamos a ver ahora, escuchar sus declaraciones, estuvo aquí en esta misma mesa, pues expresando solidaridad. Adelante. Hola a todos, soy Germán Terz, eurodiputado del Grupo ECR, del partido Vox de España. Estoy en Bruselas y desde aquí mando un fortísimo abrazo a todos los cubanos en este 11 de julio, primer aniversario de ese gran levantamiento de la dignidad del pueblo cubano contra la dictadura criminal, parasitaria y asesina que los tortura, los secuestra y los tiene secuestrados desde hace 63 años, nada menos. Iliana, ¿cómo mantener viva en España esta causa? Sabemos que en el Parlamento Europeo todo lo que tenga que ver con el mundo de habla hispana se consulta con Madrid. Sí, así es. Y bueno, aquí esta representación que se tiene con el eurodiputado Germán Terz, con los políticos de Vox y también los políticos del Partido Popular, todo lo que representa la derecha. También hay personas de Ciudadanos que se acercan a hablar con los cubanos que están aquí en Cuba haciendo un lobby político para así acabar con esa amistad que tiene el gobierno elegido democráticamente aquí en España
con la dictadura comunista cubana. O sea, el caso de que el gobierno español sea socialista no significa que tenga que tener una relación amistosa con una dictadura, porque todas las dictaduras son malas, tanto de derecha como de izquierda. Entonces, aquí se está haciendo un trabajo grandioso en lo que están varios representantes cubanos, como es el caso de Lázaro Mireles, con Acciones por la Democracia. Esta sede donde yo estoy ahora es un lugar donde se reúnen con políticos españoles. Aquí han venido a esta sede Hermantés, han venido X cantidad de políticos españoles a hablar con los cubanos y a presentar proyectos y a presentar enmiendas en el Congreso de España en relación a la situación de Cuba y España. También muchos cubanos se están vinculando en las políticas en los países de acogida con la intención de contar la realidad y desenmascarar totalmente a la dictadura comunista cubana, que como todos sabemos, en cada lugar, en cada pueblo, tiene siempre un grupito de personas que se solidarizan con la dictadura e intenta boicotear cualquier intento de contar la realidad de lo que pasa, pero ya no lo están consiguiendo gracias al activismo dentro de Cuba y fuera de Cuba, principalmente a esas personas que dentro de Cuba se atreven a contar la realidad de lo que está pasando. Por eso es importante la labor que hagan ustedes, ¿no? Porque ellos tienen una embajada en cada capital, un consulado en cada ciudad importante, y entonces a esos organismos internacionales solo llega la voz de ellos, pues la voz de protagonistas de esta historia como Ileana, como Sailí, son importantes. Vamos a ir a una pausa. Quiero que se queden aquí conmigo. Tengo más frases de Díaz-Canel y no solo de lo que dijo hoy, sino de lo que dijo ese día. Y la pregunta es si él es el mascarón que ponen para que receptor de los golpes cuando hay detrás de él escudados otros culpables. Regresamos. A ver, vamos a recordar ese triste momento en que Díaz-Canel da la orden de combate, ¿no? Algo por lo que debe ser encausado, ya debería haber sido encausado internacionalmente. Adelante. Y habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días, pero la orden de combate está a la calle de los revolucionarios. ¿Cómo viviste eso? Cuando yo escuché aquello, que fue el 11 de julio a las 4:38 de la tarde, no te puedo contar, por supuesto, porque estamos en televisión, la cantidad de improperios que yo solté delante de la televisión. Ese momento para mí fue mi despertar. Ese momento en el que yo veo a ese señor impopular como era, y que ya se le conocía por ese calificativo que Mario mencionaba ahorita, decir esta barbaridad. Yo le dije a mi madre, pero este hombre está incitando al pueblo a una guerra civil. O sea, ¿cómo tú vas a enfrentar pueblo contra pueblo? No, es peor, me parecía increíble. En realidad era ejército, policía contra pueblo. También. Porque el pueblo está desarmado. También. ¿No? Y ellos tienen esas tropas. La gente se cree de verdad que son espontáneas esas brigadas de acción rápida, esos muchachos del Minin que salen. Si los convocaron por los centros de trabajo, los llamaron por teléfono, tenían que ir a llenar guaguas. Eran personas del partido, por lo general, que además sabemos que es una organización que es como conditio sine qua non para recibir algunas oportunidades y prebendas, ¿no?, por parte de tu centro laboral. Pero sí es un crimen, es un delito lo que él hizo, sin duda. Y como hubo un Nuremberg, tendrá que haber algún día él y sus cómplices y él no puede decir que estaba recibiendo órdenes. Bueno, de hecho, él estaba dando órdenes. Todo el mundo decía, Díaz-Canel no tiene las manos manchadas, estamos frente a otra generación. Los que aquí querían dialogar. Sí. Estamos frente a otra generación con la cual se puede hablar porque ellos no tienen nada que ver con los crímenes de la sierra ni con las confiscaciones. Pues mira. Y ahora sí, porque Diubis Laurencio fue asesinado por la orden de combate de Díaz-Canel. Ese es el que vimos, ¿eh? Y ese es el que vimos. Porque está filmado y no lo pueden negar. Pero no solo él, es decir... Pero aquellas chicas que tú viste en el video que se llevan... Yo entrevisté a una muchacha que vive en Rusia, cuyo hermano fue asesinado en las playas de Matanzas por la policía.
Y ella lo cuenta, es decir, estaban todos esperando los supuestos barcos del exilio que iban a desembarcar en la isla, que fue una bola, por supuesto, nadie fue a Cuba, y allí llegó la policía, repartió golpes y al final el muchacho apareció muerto al día siguiente ahogado en la playa. No, y lo que te dicen, porque ya Cuba no es comunista, ¿no? Él convoca a todos los comunistas, ¿no? No está convocando fantasmas de ninguna... O los que dicen que vivimos en que ya no vivimos en la Guerra Fría. Bueno, yo veo un gobierno que está en la Guerra Fría todavía. Ahí está. No, a ver, Iliana, no ha parado. Que tiene su vis cómica. Quiero que veas esta frase de Díaz-Canel, ¿no? Porque él pasa a lo ridículo con mucha facilidad sobre el amor y el odio. Es una frase que yo digo que rivaliza con aquella del filósofo Teófilo Stevenson, ¿no? que decía que la técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica, que después se la adjudicaron a Sabón, ¿no? El otro boxeador. A mí me parece que está a ese nivel, ¿no? Lo que dice. Adelante. Que aquí en Cuba y con ustedes sobre todo presente, lo que amamos es el amor y lo que odiamos es el odio, y por lo tanto con el odio sin técnica no hay técnica, ética pelética pelín pin petica, así es la vida sin técnica. Así que él ama el amor y odia el odio. ¿Qué tú crees, Iliana? Bueno, yo quería comentar primero sobre mi reacción cuando escuché al puesto a dedo decir la orden de combate está dada. Y te faltó ahí poner cuando él dice que por encima de mi cadáver. Hasta ese día yo tenía la idea de lo que me decían los represores de la seguridad del Estado, de que el día que el pueblo saliera a las calles, ellos se iban a ir y se iban a unir al pueblo y el poder tenía que irse, o sea, el Partido Comunista de Cuba tenía que irse. Como hemos podido ver todo, como yo siempre decía, y todo es una mentira. Lamentablemente, en ese momento que ya se les cae la careta total, que se demuestra que los americanos van a invadir como tenían engañado al pueblo, si mataban a una sola persona en una manifestación, no sé si recuerdan después del 27N, que uno de los de cultura, que siempre se me olvida el nombre, yo no sé por qué siempre se me olvida el nombre, el del hombre de la coleta, no sé por qué, y dijo, después del 27 de noviembre, que se reunieron con los artistas, que si mataban a una sola persona, Estados Unidos invadía Cuba. Otro mito más que se cayó, porque mataron a más de una persona, como ha dicho antes Mario J. Pentón. Y lo único que me quedó por ver, además lo dije estando en Cuba, por eso nadie se puede asombrar porque lo diga aquí también, que ya no voy a condenar más ningún intento de acto que quiera hacer el pueblo, como quemar un cañaveral o quemar una siembra de tabaco o quemar algo que tenga que ver con la dictadura comunista cubana, porque Miguel Díaz-Canel declaró la guerra al pueblo cubano. Y en relación a esto que acabas de hacer, creo que faltó también una parte que hoy nos estuvimos riendo aquí en la sede de Acciones por la Democracia, faltó la parte que él habló algo de la revolución. Esa viene ahora. Esa se la dejo porque el que quiere comentar sobre eso es mi amigo Mario Pentón. Hablando no sé si de la coleta te estás refiriendo a Abel Prieto, te estás refiriendo a Rojas. Abel Prieto, sí, ese mismo. O Alpidio Alonso, que es un poeta que pasará a la historia por la canción que le dedica a Porno para Ricardo, ¿no? Yo creo que por el manotazo. Ah, porque él es el del manotazo. El del manotazo al periodista de Diario. Él es el del manotazo, Mauricio Mendoza. Mauricio Mendoza. No, pero Gorky le dedica una canción maravillosa. Abel Prieto no es el del manotazo. No, Alpidio Alonso, ministro Alonso, sí. El más mal educado de los ministros de Cultura, el más inculto, de alguna manera. Bueno, y tienes a Abel Prieto, que es real lo que contaba Iliana, Abel Prieto con sus fábulas y sus engaños, diciendo que los americanos iban a invadir en cuanto se mataran al primero en una manifestación masiva. No mataron a uno, mataron a varios. Los americanos vimos bien claro que nunca van a invadir porque no les interesa para nada el futuro de Cuba. A ver, aquí viene la frase, ¿no? La revolución, ¿cómo es? Se revoluciona dentro de la... De lo que no se revoluciona, Cantinflas. Ajá, adelante, a ver. Sé que la revolución se está revolucionando siempre en el escenario en que nadie se tiene que revolucionar.
que es el escenario de constante asedio económico, político, ideológico, mediático. Tú sabes que eso tiene un contexto serio de fondo, que es que ellos no tienen cómo justificar que es una revolución donde hay un líder como él que dice que todo es, que llegó a la presidencia para no hacer nada, para que todo continúe igual, ¿no? Que es continuidad. Y que es, en el fondo, una revolución muy, no solo reaccionaria, sino muy conservadora, que quiere conservar el status quo, totalmente inmovilista. Y eso no es una revolución. Ellos se han apropiado de ese término y en realidad son todo lo contrario. Yo creo que lo que tiene de fondo es la profunda mediocridad de ese señor, que es capaz de decir cosas como estas, de que amamos el amor y odiamos el odio, y entonces la revolución se revoluciona en lo que no se revoluciona. O sea, es un nivel de madurismo. Fíjate que son idénticos. Los pones a los tres y cuando los tres sueltan más disparates. Él, Maduro y Ortega. No, porque para escoger, ellos escogieron al más gris, al más inepto. Claro, al que menos problemas le podía dar y terminan escogiendo al mediocre, ¿no? Porque el que tenga luz propia, por supuesto que no va... Se viene con tu pregunta de si es un mascarón o no, ¿no? Es interesante. Esa es la pregunta, ¿no? Él es el que han puesto ahí para que reciba los golpes, pero Raúl, Ramiro Valdés, la familia Castro, ¿cómo interpretamos eso? Bueno, ya todos ellos son muy viejos. Y yo creo que los Castros han ido sacando a su familia del país, o la familia se ha ido por sí misma, no sé. Y entonces tenían que utilizar, ellos no tienen relevo, tienen que hablar de estas personas que pertenecían al partido, que pertenecen al Partido Comunista, que han aparecido como cuadros, como líderes, y por supuesto que en su desprecio histórico a lo mejor de la sociedad cubana se han quedado con personas que pueden decir que el limón es la base de todo, por ejemplo, que también lo recordamos, ¿no? Bueno, que tú dices de madurismo, había una funcionaria venezolana que recomendó sembrar su matica de acetaminofén. Ah, ¿te acuerdas? Sí. ¿No? Bueno, no, es impresionante, pero este señor, había toda una estrategia detrás de este señor. Recordemos que Luis Alberto Rodríguez López Callejas iba a ser el heredero del trono y estaba todo preparado para tener a Canel durante un tiempo, que aguantara todo el odio popular y luego el poder, que ya estaba controlado por esta figura opaca, ¿verdad?, desde atrás, asumirlo. Y ser el tipo que iba de alguna manera a llevar la transición y llevar a Cuba a una vietnamización de Cuba, una cosa así, o un putinismo tropical. No contaron con el factor biología, y el hombre se les murió entre las manos, cosa que no esperaba. Entonces, ahora mismo el régimen está en su peor momento, porque no tienen con quién contar. Ellos temen el futuro, porque el futuro se les murió entre las manos de un cáncer fulminante, cuando no lo esperaban. Entonces, es interesante cuáles van a ser los movimientos del ejército y del Partido Comunista en las próximas semanas, en los próximos meses. Eso hay que estar muy pendiente. Un jirón en julio, vi ahí es que son cursi todo el tiempo, ¿no? Un momento que yo disfruté es, porque fíjate, en el fondo sí son mediocres. Ramiro Valdés, ¿tú has oído hablar de Ramiro Valdés? Es un animal con ropa. No, eso ni es líder, ni tiene la menor empatía con el público. Es un tipo que es un enano, además, bastante que se dedica a meter miedo. Bastante que robó con el cable ese a un criminal. Venezuela. Entonces, que la gente le gritara en la calle. Primero la gente empieza a gritar, dieron golpe, después le gritan asesino, literalmente, ¿no? Yo no sé si tenemos exactamente ese instante, pero algo ahí. Veamos. Le gritan asesino ahí, ¿no? Lo recordamos. Ramiro. Pero, ¿viste la preocupación con el paraguas, no? Ramiro se había retirado, al igual que el segundo del Partido Comunista, el que estaba junto a Raúl siempre, el doctor, se me va el nombre ahora, y regresa y está en las primeras planas todo el tiempo. Lo vimos recorriendo la termoeléctrica de Felton hace nada, lo vimos callando a Díaz-Canel en plena crisis con los apagones. Esto es llamativo. Leo, déjame terminar. Una cosa tremenda.
Pero bueno, no, vamos a ir a otra pausa porque hay que... Bueno, vamos directamente al Museo de la Diáspora, uno de los escenarios en los que hoy se recuerda, y además con protagonistas de los hechos, el 11 de julio. Ahí está nuestro colega Rolando Nápoles. Buenas noches, Nápoles. Hola, Cao, te hablo rápido porque en estos momentos está aquí, ya ha comenzado el acto, que es un acto que están protagonizando el Movimiento San Isidro, también la Fundación Inspira América, un acto de arte contestatario contra el régimen cubano para conmemorar este primer aniversario de la rebelión del 11 de julio. Estoy aquí en la parte de abajo, en estos momentos estaba hablando Marcel Felipe, el presidente de la Fundación Inspira América, iba a haber un material y después iba a empezar esta parte de las canciones, etcétera, la representación artística de este arte contestatario aquí. Quiero mostrarte algo, aquí en esta parte de abajo del museo hay algunas fotos, carteles de los principales activistas del movimiento San Isidro, muchos de ellos que han sido desterrados por el régimen cubano. Aquí vemos, es una manera también de recordar hasta dónde llega la represión del régimen, hasta dónde ha sido posible este régimen presionar y sacar del país a las principales figuras de este movimiento San Isidro. Nosotros, por supuesto, a las 10 de la noche estaremos hablando, dando detalles de lo que ha pasado aquí. Empezó hace poco el acto y lo tendremos todo en América Noticias. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido Rolando Nápoles desde el Museo de la Diáspora. Usted puede acercarse allí. Usted sabe, sigue por Coral Way cuando dobla y se convierte en los Row. Ese edificio magnífico que hay es el museo y está abierto a todo el público. Y hay pues varios de los protagonistas. Recuerde que este fue un movimiento, el movimiento San Isidro, un movimiento artístico que bueno, sobrepasó todo lo que nadie podía imaginar desde la distancia. Quería poner el contexto internacional. Fíjate. Vamos a empezar un poco de atrás. Las protestas ahora mismo del fin de semana en la República Socialista de Sri Lanka, aunque ellos le ponen democrático socialista, imágenes de lo que puede hacer el pueblo de verdad. Claro, hay más libertades que en Cuba, aunque algunos no lo crean. Terminaron bañándose en la piscina del presidente, ¿no? Yo me pregunto cuándo podremos bañarnos en el laguito nosotros, ¿no? Aunque sea. Es una aspiración, tiene un simbolismo esto tremendo, ¿no? Claro. Tiene un simbolismo. Entonces, ahora mismo hay protestas en Argentina, por ejemplo. Hay protestas de todo tipo, porque hay una pelea curiosa entre el presidente y también la presidenta, voy a llamarla, la vicepresidenta, ¿no? Y las manifestaciones supuestamente son contra el Fondo Monetario Internacional, pero ya ni sé contra quiénes son. Es una cosa muy tremenda. Este año, protestas en Ecuador. Fíjate, son protestas desde la izquierda. Y es muy curioso porque en Cuba, el régimen castrista, este tipo de protestas les parecen magníficas. Hasta dan consejos y todo de cómo hacer la protesta. Exacto, ¿no? Solo hay que leer Cuba debacle. Las protestas en Ecuador, por supuesto, porque ellos sueñan con que Correa regrese a Ecuador. En Chile, las protestas contra Sebastián Piñera desembocaron en esta constituyente, que es una locura. Va a ser la constituyente con más páginas de la historia de la humanidad. Las mujeres menstruantes, la Constitución, ¿no? Las seres menstruantes. No, eso es lo de menos. El problema es que es una carta de aspiraciones y que nunca debe ser una constitución. Empezaron con el precio del metro, destruyeron el metro que han estado en Santiago de Chile, que es una cosa preciosa, un esfuerzo de todo el pueblo. Después pedían universidad gratuita, etcétera. Las protestas en Colombia, por supuesto, no, por la reforma tributaria de Iván Duque, también apoyada y bueno, desembocó en todo esto de Petro. Una cosa que nos toca más de cerca, el 24 de junio en Georgia, no en Georgia, Georgia, la antigua Unión Soviética, ¿no? Volvieron ahora, el 24 de junio, los manifestantes a la calle. Y eso para mí es importante porque son manifestantes pro democracia que fueron apaleados, arrestados, el ejército ruso llegó allí y sin embargo volvieron a salir, ¿no? Para quienes creen que ya aplacaron lo del 11 de julio, ¿no? Esas noticias tan lejanas llegan a Cuba, la gente puede leerlas. Bueno, a mí me llegaban, pero yo tenía un nivel de conectividad, yo creo, mayor que el del común de los mortales en Cuba, sobre todo porque no tenía otra vida que no fuera dentro de las redes sociales. Entonces, yo sí me enteraba y creo que la juventud sobre todo sí, gracias a los medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram,
que sí están al tanto de eso. Creo que Claro. sí. Las de Bielorrusia. América TV lo ven muchísimo en Cuba. Sí. Yo te Yo he lo veía. enseñado las fotos que nos envían desde diferentes lugares de Cuba viendo América TV. Y estoy seguro que en este momento nos están viendo y hay que mandarles un fortísimo abrazo a toda la gente que desde Cuba se arriesgan y nos ven a través de las redes sociales también. Pues bueno, es importante que vea, por ejemplo, en Bielorrusia en el 2021 venían ya desde el 20 dándose un montón de protestas y lo mismo. Tú oyes los pretextos de estos dictadores. Condenaron a 11 opositores entre 5 y 9 años, desviaron un avión, ¿no? Una cosa increíble, que era irlandés el avión, ¿no? Y lo desvían para arrestar a un youtuber, y siempre se nos olvida, y su novia. ¿No? Nada más mencionan al hombre, ahí hay un poco de machismo, lo obligaron a salir en televisión, lo obligaron a arrepentirse, a llorar, ¿y cómo paga el dictador bielorruso? Dejando pasar ahora las tropas rusas para invadir Ucrania, ¿no? Y los rusos entraron allí militarmente, aplacaron todo esto, es lo mismo, ¿no? Y las protestas de Kazajistán, que para mí son tremendas porque eso fue el 2 de enero del 2020, fue el año pasado, ¿no? Empezaron, decían que era un repentino aumento de gas, lo mismo que trataron de decir en Cuba, que era porque la gente quería vacunas. Tú sabes que el New York Times publicó eso, ¿no? Y realmente la gente estaba pidiendo democracia. Rusia lanzó hasta paracaidistas allí. Y la periodista, ¿te acuerdas que mataron en Ucrania, que le dispararon al carro? Sí. Realmente ella había hecho, era una periodista rusa, todo un recuento de las violaciones de derechos humanos, violaciones de mujeres por parte del ejército ruso en Kazajistán. Todos estos lugares, tú dices que no ven en Cuba, nunca llegó la democracia. ¿Tú sabes quiénes gobernaron hasta hace poco? ¿No? En Turkmenistán, por ejemplo, ¿no? En todos esos lados, los mismos secretarios generales del Partido Comunista, del PECUS, del Politburó, de esos lugares. Nursultán Nazarbayev de Kazajstán, tienes al excéntrico de Uzbekistán, al otro de Tayikistán. Sí. Nazarbayev hizo una cosa tremenda, como Raúl Castro, renuncia y pone a su Díaz-Canel allí, ¿no? ¿Qué hizo el tipo en las manifestaciones? Dijo, disparen a matar. Es lo mismo, o sea, junto con Díaz-Canel debe estar este señor también allí, ¿no? Iliana, que todavía está desde Madrid. Bueno, tú estás más cerca de este conflicto, ¿no? Hay tantos paralelos, ¿verdad? Así es. ¿Cómo hacernos, Iliana? El problema es que los cubanos decimos, tenemos nuestro problema, es prioridad. Pero en medio de tantas protestas, de tantas dictaduras, de tantos exilios, ¿cómo hacernos escuchar y cómo hacer que nuestro tema no se diluya? Además, en Estados Unidos las protestas de Floyd, todo lo que sucedió después. ¿Cómo hacernos escuchar, plantarnos todos en la ONU, que ahora mismo está siendo una institución corrupta, porque no le encuentro otra manera? O sea, gracias a que cuando la época de Hitler no existía la ONU, porque si no todavía hoy estuviéramos cargando con Hitler. Yo pienso que es caerle encima a las instituciones internacionales, hacerlos que trabajen. Si su misión es defender los derechos humanos, pues que los defiendan. Si no, denunciar todo lo que ellos no se atreven a denunciar por nuestras cuentas y hacer manifestaciones frente a esas instituciones que son los que tienen que representar los derechos humanos en el mundo entero. Nosotros los cubanos en Cuba estamos totalmente indefensos. Están obligados los países que pertenecen a estas organizaciones que tienen que defender los derechos humanos en el mundo a defendernos a nosotros. Y haciendo caso omiso a nuestras exigencias y a lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo con Ariel Ruiz Urquiola frente a la ONU, están demostrando que no sirven para nada, que solamente son un grupito de personas de varios países que se encuentran allí a negociar lo que a ellos les conviene y qué es lo que viene mejor para uno y qué es lo que viene mejor para otro. Y sin embargo, la humanidad está siendo víctima de violaciones y a ellos les da igual, y lo está demostrando ahora mismo. Ahora una cosa, Iliana, aquí viene otra realidad. En el exilio hay que trabajar.
Hay que vivir. Es que, ¿no? A mí me asombra este renacer de manifestaciones en todas partes. Después vamos a ver imágenes en distintos lugares. Bueno, ya vimos algo de Madrid, ¿no? O sea, el que nos está viendo dentro de Cuba no se crea que la gente aquí está, tú sabes, todo el día listo para protestar, porque... Pero Ileana tiene un punto ahí que me parece fundamental. Es decir, decenas de miles de cubanos estuvieron en Washington, frente a la Casa Blanca, pidiéndole al presidente Biden que hiciera algo ante las manifestaciones en Cuba. El presidente Biden ni siquiera se asomó a saludar a los manifestantes. Estoy hablando del presidente Biden, pero lo mismo pasa en Europa. Acaban de condenar a 28 altos cargos del régimen cubano, sin nombre. Díaz-Canel se burló de las sanciones del presidente Biden. ¿Hay alguien haciendo algo al respecto? No. Entonces, realmente Ileana tiene mucha razón cuando dice que el pueblo cubano está muy solo en su lucha por la democracia. Porque a los regímenes, a Europa le interesa tener sus hoteles y mantener a Cuba como el burdel que es para ellos. Un burdel de bajo costo, por cierto. Y a Estados Unidos le interesa mantener a la isla en total tranquilidad. Muchas sanciones, pero a la concreta, sus hijos, me refiero a los hijos de los dirigentes cubanos, sus nietos y todos los que tienen que ver con el negocio, siguen viviendo aquí. Ahora, pero ¿cómo interpretamos que mientras los cubanos estamos deseosos de quitarnos de encima este tipo de dictadura, en otros lugares parecen estarla gestionando, buscándola? Por ejemplo, tenía la lista las protestas contra Bolsonaro. ¿Te imaginas que Lula da Silva llegue de nuevo a la presidencia? Me parece una cosa horrorosa, ¿no? Bueno, pero no es una dictadura como la cubana. Es decir, hay una diferencia sustancial. Primero es un sí, pero yo sé, pero no aprenden, ¿no? Y hay protestas contra todo. En medio de este mar, protestas contra la vacuna, ¿te acuerdas en Europa? Media Europa en protestas contra la vacuna. Y a donde yo quería llegar, casos terribles, Hong Kong. Los manifestantes democráticos de Hong Kong, con sus paraguas, ¿te acuerdas? Sí. Y de repente viene la pandemia, que hay gente que decía, mira, ahí vemos las imágenes, que cuando peor estaba la represión, viene la pandemia, y que decía que parecía fabricada para acabar con los manifestantes de Hong Kong. Esos pobres... Y han acabado con ellos. Han acabado con ellos. China ha impuesto su ley ahí y ha destruido el estatus que tenía Hong Kong y la promesa que le habían hecho al Reino Unido de respetar la soberanía, o no la soberanía, sino el estatus de Hong Kong como una zona autónoma con dos sistemas completamente diferentes que el comunismo chino. Terrible. Ileana, te voy a liberar para que duermas después de tanto, y cuando vengas por acá, por favor, pues que vengas a nuestro programa, será un gusto. ¿Qué pasó con tu... ibas a venir a Estados Unidos? ¿Qué pasa? Cuenta con ello. Nada, que no tenía el certificado de la vacuna. Tú sabes que en Cuba no hay vacuna, entonces pues aquí... Pero ya lo quitaron, ¿no? Coronavirus, ya, pero aquí me fui a la manifestación de Barcelona y me traje el coronavirus para Valladolid. Y al darme el coronavirus no me podía vacunar y pues, no pude volar, pero ya lo tengo pendiente ya. Dentro de poco estaremos por allá y estaré ahí sentada con ustedes. Pues nada, muchas gracias. Cuando regresemos hay una evaluación fundamental. Los asesores de la Casa Blanca, no, más que asesores, personas que tienen cargos específicos, a mí me da la impresión que quieren blanquear la dictadura. ¿Cómo es posible cuando la evidencia dice todo lo contrario? Regresamos con el análisis. A ver, vamos a empezar con imágenes de manifestaciones en otros lugares del mundo que se han estado produciendo. Esto es Argentina, me da por el estilo, ¿no? Y a ver. Qué bien, ¿no? Esto es inédito, ¿eh? Yo llevo muchos años fuera de Cuba y te digo a ti que se les ha virado la tortilla. Madrid, vamos a Madrid, a ver. Madrid, bueno, ahí vemos a Yotuel que está... Eso es en el Paseo del Prado, ahí, cerca del museo. El Paseo del Prado de Madrid. Qué bien. A quienes están dentro de Cuba, ¿sirve este apoyo? Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí.
Y lo creo porque Daniel Triana, recientemente un activista que en estos momentos está dentro de Cuba, reprimido, lo pidió la semana pasada. O sea, manifiéstense en sus países, donde quiera que vivan, por todos los que no podemos manifestarnos en estos momentos dentro de Cuba. Sí, claro, porque ellos te quieren hacer creer que tú estás solo, ¿no? De hecho, eso son cosas que en los interrogatorios te dicen, mira, a ver, ¿dónde están tus amigos? Aquí ya nadie te está ayudando, te dejan solo. Pues la idea de que sepan que no están solos tiene que tener un peso, ¿no? Sí, definitivamente. Y esta ola de solidaridad es impresionante, ¿no? Y cómo ha crecido alrededor del mundo. La última vez que se manifestaron los cubanos en Argentina, unos grupos de delincuentes fueron allí, hicieron una contramarcha y amenazaron incluso con golpear a estos cubanos libres que se estaban manifestando en Buenos Aires. Lo mismo ha pasado en Uruguay, pero los cubanos siguen manifestándose alrededor de todo el mundo porque el mensaje es uno solo. El exilio cubano está unido en todo el mundo y somos más de 3 millones de cubanos para pedir libertad por nuestros hermanos en la isla que no pueden hablar porque un régimen represivo dictatorial les ha coartado sus libertades. A ver, y aquí viene la pregunta. Yo digo, Juan González, Emily Mendrala y algunos peores que ellos, tienen una estrategia. Yo he revisado en la historia, a ver, ninguna estrategia sensata busca fortalecer al enemigo, ni entregarle más recursos económicos, más recursos diplomáticos. Y entonces los cubanos nos quieren vender ese cuento, ¿no? Bueno, es que es un cuento que forma parte de una política muy americana. Por ejemplo, lo que pasó con Nixon, ¿no? y China. O sea, vamos a tratar de que llegue la inversión, de que crezcan las empresas privadas, porque eso va a llevar a la democracia. En China no ha llevado ninguna democracia en tantos años. Bueno, porque ahí hay otro error estratégico, mover una ficha sin pensar cuál es la que va a mover el otro, ¿no? Como si ellos no fueran a hacer nada. Es que yo siento que ni siquiera ellos le están apostando a la democracia. O sea, ellos están empoderando, o sea, intentando empoderar a un sector. Supuestamente están intentando empoderar al sector emprendedor, pero eso que ellos están haciendo no va a llegar realmente a los emprendedores. Pero tú eres una emprendedora que machacaron cuando, o sea, es igual que la defensa de las minorías en Cuba con Mariela Castro, mientras esa persona no integre la oposición. Creo que era algo así como el orgullo gay lo vamos a celebrar con el espíritu del Moncada. No, pero oye, disolvieron una manifestación. ¿No te acuerdas cómo levantaban a la gente en peso? Sí, eso fue en mayo. No, porque el activismo independiente no les conviene. Ellos lo controlan todo, son un autoritarismo. O sea, claro. No, y hay otra cosa tremenda, esa de creer que el enemigo deja de ser enemigo cuando tú lo dejas de tratar como enemigo. No, ya yo no te trato como enemigo y tú dejaste de ser enemigo. Es una cosa Yo escuché a Juan González, ¿no? en FIU, en una conferencia de seguridad que dio hace apenas 1 o 2 meses, donde dijo que se estaban replanteando las alianzas globales a partir de la invasión rusa de Ucrania. Bueno, pues la alianza está Nicaragua, Cuba y Venezuela están alineados con Rusia. No, en la mentalidad de esta gente no. Vamos a quitarle Rusia, Cuba, Venezuela, esa es Nicaragua. Otra. ¿Cómo vas a Madrid, a la OTAN, y dices que se acabaron los paños tibios con Rusia, que al enemigo hay que tratarlo como enemigo? Ah, pero los aliados del enemigo no. Señor Juan González, tocayo, ven a discutirlo aquí o vamos a nosotros allá. Bueno, no sé, a mí ya no me da entrevista. No, están por encima del nivel, ellos son como los bambán de la política, ¿no? Cuando regresemos.